Tenemos en nuestros estudios al doctor Jorge Moreno, quien es vocal del Consejo de la Judicatura. Doctor Moreno, muy buenos días. No tiene mucho que ver este tema con las acciones que lleva adelante el Consejo de la Judicatura. Vamos a hablar sobre ellas precisamente, pero hay un aspecto colateral que sí está relacionado, que tiene que ver con la Corte de Justicia, pues el Consejo de la Judicatura tiene mucho que ver con su estructuración. El día de ayer, con algún invitado en este medio de comunicación, hablábamos justamente sobre la evaluación que se hizo a los miembros de la Corte de Justicia, el alto número de magistrados que no pasaron el nivel más bajo y mínimo exigido para continuar en sus funciones, que habla también de la calidad de los jueces que han venido funcionando, que se espera no se repita en este caso y que el nuevo procedimiento de selección deje con un equipo humano de mayor calidad profesional. Un brevísimo comentario sobre esta situación de Ramiro González, sobre la cual las autoridades peruanas señalan que son errores de procedimiento de la justicia ecuatoriana las que han llevado a esta situación en la que Ramiro González, como simple ciudadano, en su calidad probablemente de turista, se encuentra en Perú sin la posibilidad de ser extraditado a Ecuador. Muy buenos días, ingeniero, muy buenos días, licenciada. Ante todo, un saludo a todos ustedes y a quienes justamente hacen la Radio Ondas Azuayas y a los ciudadanos y ciudadanas, deseándoles un feliz año. En lo que respecta al tema y a la pregunta que lo hace, yo quisiera contestarlo más como persona, no como miembro del Consejo de la Judicatura, porque evidentemente allí podría manifestarse de que existe alguna injerencia. Pero me parece que el tema, evidentemente existió un error de procedimiento. Es decir, de la información que he tenido yo bajo conversaciones con personas que efectivamente también conocen dentro de la universidad hace mucho tiempo, se le siguió el procedimiento bajo un tipo de delito cuando efectivamente la situación era otra. Entonces, por allí creo que está justamente el error y probablemente eso ha conllevado a que la Corte Suprema, porque tiene que ser de pares, la Corte Suprema de Justicia del Perú evidentemente haya negado la extradición. Esperemos que yo esté equivocado, que efectivamente nuestra Corte Nacional de Justicia haya realizado correctamente el trámite y el procedimiento y que vía la revisión o apelación que se haga pueda tener un éxito feliz. Vayamos al tema correlacionado del papel que tiene que jugar el Consejo de la Judicatura, organismo del cual usted es parte, en garantizar una adecuada calidad de la Corte de Justicia, así como de otros estamentos relacionados con la justicia, como son las fiscalías y las notarías en el país. Bien, como es de conocimiento de la ciudadanía, evidentemente, y lo han manifestado a nivel nacional, se llevó adelante la evaluación de los ex jueces de la Corte Nacional de Justicia. Las 2/3 partes tuvieron que lamentablemente ser removidas de sus cargos porque no cumplieron el requisito mínimo del 80%, y eso conllevó indudablemente a establecer el mecanismo para llenar ese vacío. Muchos han dicho que la actuación y la decisión del Consejo de la Judicatura es del todo ilegal porque en los jueces temporales no existe. Eso es falso. En el Código Orgánico de la Función Judicial efectivamente se hace alusión a jueces permanentes y jueces temporales. Jueces temporales, que justamente fue la modalidad que estableció el Pleno del Consejo de la Judicatura para llenar temporalmente. ¿Cómo? A través justamente de la carrera judicial. Lo que se buscó en este caso específico es a las y los mejores cuadros que existían en las cortes provinciales del país para que vayan temporalmente en esa calidad a administrar justicia. Doctor, cuando hablamos de temporalmente, ¿cuáles son los plazos? Es decir, ¿hasta cuándo estos funcionarios permanecerán en estos reemplazos, en estos cargos de reemplazo? Sí, no se ha establecido un plazo en la resolución, pero lo que sí está previsto ya que en el presente año tenemos que efectivamente
proceder a la convocatoria del concurso de oposición y méritos para llenar allí sí ya las vacantes definitivas de juezas y jueces, y con jueces de la Corte Nacional de Justicia. Eso efectivamente se lo está trabajando ya la metodología y el procedimiento, y probablemente yo creo que a finales de este mes el Pleno del Consejo de la Judicatura entrará a conocer, y probablemente en el mes de marzo se estará haciendo la convocatoria a dicho concurso. ¿Cómo garantizar, doctor Moreno, de que en este concurso se escoja a los mejores funcionarios, futuros funcionarios, a los mejores profesionales del derecho? Están frescas aún las páginas de cómo se manejó la justicia, las acusaciones que se ha hecho del nombramiento dirigido de jueces, correos electrónicos que existen con sugerencias muy claras de que se favorezca a uno o a otro. Todo esto se dio, y de allí la situación lamentable que ha sido solamente una página más esta de la evaluación, en donde 2/3 del máximo organismo de justicia de Ecuador demostró no estar calificado. ¿Qué medidas se van a tomar para seleccionar una mejor Corte de Justicia? Usted tiene toda la razón, y la ciudadanía efectivamente así lo ha venido expresando. No podemos justamente continuar con ese modelo de las presiones, de los palanqueos, o de que personalidades políticas, económicas o de grupos profesionales en el ejercicio del derecho efectivamente puedan influir en las decisiones de los miembros del Consejo de la Judicatura. En mi caso personal, yo diría, en mi caso personal, no estaré dispuesto a recibir presión alguna de ningún órgano, de ninguna persona, ni de ningún poder. No estoy para eso. Prefiero en ese caso dar un pie al costado, pero definitivamente no aceptaré presiones de ninguna naturaleza. Lo que sí puedo decir a mi nombre es de que buscaremos que efectivamente vayan los mejores y las mejores personalidades que conozcan del derecho y que cumplan algunos requisitos. Yo siempre he dicho, requisito no solamente es tener un amplio conocimiento jurídico, no solamente es ser un hombre honesto, sino ante todo tener una fortaleza y una coraza que efectivamente pueda suplir todas esas presiones externas o internas que efectivamente pueden darse contra los jueces para cambiar criterios que no estén en la esfera ¿Es posible jurídica? evaluar objetivamente aspectos como ética, moral, Sí, principios? Sí. Hemos conversado justamente con el director de talento humano del Consejo de la Judicatura. Él nos ha dado varias alternativas para justamente realizar este tipo de análisis desde el punto de vista de la perspectiva científica, que le hemos pedido que justamente trabaje bajo esa modalidad para tener un parámetro también en esa línea en cuanto a la evaluación y a la calificación. Otro de los temas que en su momento fue cuestionado en los concursos para acceder a los cargos de jueces y juezas a nivel nacional era esta evaluación psicológica, que también en su momento se decía que podía conllevar ciertas subjetividades de quienes hacían las valoraciones. ¿Se está pensando en cambios en la metodología, en presentar una nueva propuesta para este concurso? Sí, el director de talento humano, que es una persona experta en estos temas, justamente está trabajando en varias variables. Nos ha dicho que única y exclusivamente el tema psicológico no es una alternativa viable, que también tiene justamente sus criterios variables, pero que hay otras alternativas que efectivamente nos va a poner en consideración. Entonces, ese sería un parámetro. Otro parámetro que hay que ver es efectivamente el conocimiento jurídico. Allí tenemos que trabajar en preguntas y con respuestas o con variables para esa línea. Trabajaremos allí con las universidades, como lo hicimos justamente en el tema de la evaluación de jueces de Corte Nacional. Trabajaremos con docentes de alto prestigio a nivel nacional. Obviamente contaremos con docentes de nuestras universidades de Cuenca, pero indudablemente también de las otras universidades en cuanto a carreras de derecho, para ir formando justamente ese pool de preguntas que puedan justamente servir, no solamente desde el punto de vista teórico, sino también en casos prácticos. Nosotros, por ejemplo, en la carrera de Derecho de la Universidad de Cuenca, tenemos una amplia experiencia por efecto de los grados de tercer nivel, visto el tema teórico y práctico. Es decir, los docentes
permanentemente están presentando casos prácticos. Y eso ya es un buen ejemplo que nos puede servir, pidiéndoles justamente a las universidades un trabajo de esa naturaleza. Obviamente serán preguntas y casos prácticos más complejos, porque se trata de la evaluación a jueces de Corte Nacional, no se trata de la evaluación a un juez o a un estudiante que va a graduarse. Se tiene que ser mucho más complejo el tema de las preguntas. Antes de salirnos de los concursos, tenemos una inquietud de los amigos ciudadanos que nos siguen a través de nuestras redes y nos dice cuál es la información que tiene usted sobre el pronunciamiento pendiente de la Contraloría en torno al concurso de notarios 2012-2013. Bien, ese es un tema bastante delicado. Le digo, es delicado y yo públicamente quiero manifestar, por ejemplo, y quiero aprovechar este medio de comunicación, que jamás, en calidad de Jorge Moreno Yanes, he permitido ni permitiré que ninguna persona, por más familiar o amigo que sea, tome mi nombre para tratar justamente de llevar adelante probablemente acuerdos o conciertos que digan: tengo justamente esta figura que es Jorge Moreno Yanes para que les ayude en los concursos, etcétera, etcétera. De ninguna manera. No he permitido ni permitiré que persona alguna tome mi nombre para ese tipo de situaciones, nada lícitas, nada apropiadas ni nada éticas. Primera situación. Segundo, el tema de los notarios yo creo que es justamente una de las evaluaciones más complejas, porque de por medio ellos no tienen una remuneración, no tienen un sueldo, sino de las tasas que efectivamente se recauda, hay un porcentaje que queda en poder del notario y el resto va a la administración de justicia o a la función judicial. Entonces, desde ese punto de vista, habrá notarios que tengan ingresos de 30, 40 mil dólares, probablemente en Quito y Guayaquil superen esos montos, y eso lo hace sumamente rentable. Y eso conlleva justamente a que allí, en esa línea, es donde probablemente mayores problemas vamos a tener como Consejo de la Judicatura. Por eso yo quiero desde ahora mismo dejar sentado cuál es mi posición y cuál es mi pronunciamiento. Ninguna persona que se tome mi nombre. Y si eso ocurre, yo rogaría que efectivamente inmediatamente me hagan conocer para tomar las acciones legales del caso, porque no permitiré que mi nombre se mancille en esas situaciones. Los que tengan que quedar luego de los concursos quedarán, pero en el caso mío, muy personal, evidentemente sin ninguna presión y mucho peor desde un punto de vista económico. Yo prefiero, como siempre lo he dicho, me conocen, seguir siendo pobre antes que tomar una decisión de esa naturaleza. En cuanto a los fiscales y agentes fiscales, ¿cómo se encuentra el país? ¿Tiene usted una cifra aproximada de cuántos fiscales están nombrados y cuántos hacen falta? Sí, más o menos el número de fiscales que se van a convocar a los concursos será de 850 a nivel nacional. Entonces, ese es el parámetro tanto de los titulares que actualmente están, cuanto de las vacantes que este momento existen y que están bajo nombramientos provisionales o contratos. Todos esos saldrán a la evaluación para efectos de los 850 concursos. ¿Que se sumarán a cuántos fiscales que se encuentran en funciones? Más o menos ese es el porcentaje, 850 que están. ¿Para cambiarlos? No, para la evaluación. Para la evaluación. Ellos no van en el proceso de cambio, van en el proceso de evaluación porque son servidores de carrera. Pero no hay nuevos nombramientos que estén previstos, pues de lo que recordamos, hace 2 años aproximadamente existía aproximadamente la misma cifra, 840, 850 fiscales, y se hablaba de que en Ecuador se necesitan más agentes fiscales, una cantidad de aproximadamente 1.300 a 1.350 agentes completamente de acuerdo. Usted tiene toda la razón, creo que nosotros tenemos una variable de 1% respecto justamente del parámetro que a nivel internacional se establece para el cargo de fiscales. Sí, estamos un poco... sugiere 8 fiscales por cada 100.000 habitantes y Ecuador estaría en 5 por cada 100.000 habitantes. 5 más o menos estamos, sí, efectivamente, entonces tenemos allí una variable de 1.5 aproximadamente, pero el tema también es económico, ¿no? Lamentablemente, cada año el presupuesto del Consejo de la Judicatura se ha ido reduciendo. Yo personalmente
sostengo de que cuando se toca el presupuesto del Consejo de la Judicatura, de alguna manera, indirectamente, inconscientemente, inocentemente, se está atentando a la independencia judicial. Y ese es un tema que lo he dicho al interior del Pleno del Consejo de la Judicatura, lo manifiesto públicamente y lo seguiré reiterando. No se puede tocar el presupuesto del Consejo de la Judicatura porque eso implicaría justamente ir en contra de la independencia judicial. Las restricciones fiscales están afectando en este tema, que no se puede llegar a índices más adecuados. Y ahora, el tema de la Fiscalía es fundamental. Hemos visto la actuación de Diana Salazar, que ha sido un factor clave para que se llegue a este punto en el caso Sobornos 2012-2016. Ayer en nuestro noticiario destacábamos la actuación de la Fiscalía de Paute a cargo del doctor Adrián Rojas, quien fue director de la Fiscalía de la SUAY, que ha iniciado una investigación, ha removido una investigación que estaba dormida por concusión en el proyecto Sopladora. Es realmente fundamental el papel de los fiscales en el país. Completamente de acuerdo, ingeniero. En ese sentido, justamente es mi preocupación latente en el Consejo de la Judicatura. Conocido la propuesta de planificación, por ejemplo, en el caso de la provincia de la SUAY, se pretendió reducir en aproximadamente $250,000 el presupuesto. Tuve que luchar fuertemente en el Pleno del Consejo para que la reciente estructuración presupuestaria, son detalles que ya no trascienden acá, claro, de todos estos recortes que afectan a la provincia. De toda esta lucha, todavía $50,000 de lo que se preveía, entre $50 y $59,000, es lo que probablemente sea reducción en la provincia de la SUAY. Seguiré insistiendo de que efectivamente no se toque, y a pesar de todo ello, usted sabe perfectamente bien, tenemos problemas de infraestructura con el complejo judicial desde el punto de vista de su construcción, ¿no? Que lo he manifestado. Igual aquí en la Corte Provincial tenemos problemas con la cúpula. He insistido que eso tiene que arreglarse. Lo que me dicen en el Pleno, la parte burocrática de la Administración Central, es presenten la propuesta, si no vamos a construir. No vamos a construir, pero evidentemente hay que proyectar el gasto, un gasto referencial, pero usted sabe cómo es justamente este tipo de situaciones a nivel nacional. Yo peleo por todas las provincias. ¿Cómo el cronograma para el tema de fiscales? El cronograma para el tema de fiscales está ya listo, el proyecto de reglamento, lo hemos discutido, sin embargo hemos realizado algunos vocales, unas pequeñas observaciones. Creemos que tiene que incluirse imperativamente el tema referente a la legitimidad y transparencia del proceso, porque indudablemente usted sabe, sobre todo en algunos sectores del país, el tema de las fiscalías y el tema de los juzgados penales tiene mucha injerencia en cuanto a delitos de gran envergadura, ¿no? Que efectivamente son de conmoción nacional. Para poner un ejemplo, trata de personas, delitos de narcotráfico, peculado, en definitiva, donde los recursos económicos son fuertes los que se juegan, y evidentemente allí tenemos que no solamente ver que sean personas capaces, personas que conozcan del tema, sino que además su ética y honorabilidad en cuanto a la declaración juramentada de bienes efectivamente guarde concordancia con la remuneración que perciben, es decir, que no tengan ingresos que superen probablemente con multiplicación lo que efectivamente les corresponde por efecto de la remuneración. Ese es un tema que indudablemente queremos que se incluya, como también el parámetro de la evaluación. Yo personalmente sostengo de que la evaluación debe ser de al menos 80 puntos, tal cual como fue de Corte Nacional. El criterio que se mantiene por parte de la Fiscalía es del 70 o un 75% de algunos vocales, entonces también allí tenemos algunas inquietudes. Y otro tema que también es sostenido es que debería haber un porcentaje respecto de un puntaje sobre preguntas y respuestas. Me han dicho que no se trata de un concurso, que se trata de una evaluación, pero yo creo que sí es necesario tener justamente un porcentaje en preguntas y respuestas desde el punto de vista jurídico. La Administración de Justicia, doctor Moreno, se inicia con las denuncias, con la investigación, con las indagaciones, culmina con las sanciones, la imposición ya sea de penas de cárcel, sanciones pecuniarias, etcétera, y la rehabilitación de quienes han fallado a la justicia. Hay aquí un punto culminante dentro de este proceso que preocupa mucho a los ecuatorianos, que es la situación del sistema carcelario en Ecuador. ¿Qué consideraciones se hacen sobre esta parte, este talón de Aquiles, quizá el más grave, el más delicado, que está afectando a la justicia en Ecuador, el de las cárceles?
Es un mal crónico en América Latina, y yo de lo que he podido observar desde México para abajo, evidentemente el problema que tenemos es de que las cárceles están completamente hacinadas y a su vez no existe el debido presupuesto para mantener primero una debida garantía en cuanto a derechos humanos, y por otro lado, si eso no existe, exigir todavía que el Estado busque una rehabilitación de esa persona que efectivamente se salió del marco de la ley, se vuelve más complejo. Y aquí viene de por medio como un elemento muy gravitante el de la prisión preventiva. ¿Hasta dónde debe irse? Se critica mucho a los jueces, incluso a funcionarios de menor nivel, porque muchas veces se detiene a un delincuente y a las pocas horas está en las calles. Pero por otra parte hay el problema del hacinamiento de las cárceles en el país, con todos los problemas que son ya públicamente conocidos. ¿En dónde debe estar ese punto medio? Dos realidades, efectivamente la que usted manifiesta, pero el modelo constitucional ecuatoriano habla de la mínima intervención penal. He sido crítico del modelo porque evidentemente va de acuerdo a las tendencias modernas del derecho penal, pero no es menos cierto que las tendencias modernas del derecho penal están en los países europeos, con un altísimo desarrollo económico, donde probablemente ya la situación de diferencias está casi eliminado, las personas tienen una buena calidad de vida desde el punto de vista material, entonces allí sí, la mínima intervención se hace realidad. Y un ejemplo de ellos fue el caso de Noruega, si no estoy mal, donde una persona que se decía que responde a los intereses de un grupo denominado los Cruzados o los Templarios, mató a decenas de personas jóvenes, ¿no? Y las penas que efectivamente tenía ese país eran mínimas. Entonces no llegaban, si no recuerdo mal, a 16 años, después de que mató a más de 40 personas. No, eso contrastado con el modelo latinoamericano, con el modelo africano, evidentemente es diametralmente diferente. Entonces, esa situación lamentablemente va acorde, como digo, a este modelo y a estas tendencias, no va en función a las realidades que vivimos en el país, pero está previsto esto. Ahora, el juez siempre está en el dilema. ¿Qué hago? Si se trata de una situación de conmoción, probablemente tiene que ordenar la detención. Si se trata probablemente de temas del día a día, como efectivamente ocurre, a lo mejor deja libre que se presente, y allí es donde a uno le llama profundamente la atención de que existan personas con 40, con 50, 60 detenciones y que continúen pululando en las calles y cometiendo este tipo de situaciones. ¿Cuántos presos sin sentencia existen aproximadamente en Ecuador? Quizá es una cifra porcentual. No tengo ese dato, pero lo puedo enviar. Parece que recientemente revisábamos alguna información y son mayoría. Sí. Efectivamente hay muchísimas personas que todavía no tienen sentencia firme. Es decir, hay sentencias, pero todavía no existe la sentencia firme porque han apelado de esa resolución del tribunal a la Corte Provincial, probablemente casación, revisión, etcétera, ¿no? Que en el más alto tribunal de justicia, en la Corte Nacional, hay miles de casos que están represados, que no pueden ser evacuados oportunamente. Así es. Ahora justamente a raíz de la nueva revisión de la Corte Nacional de Justicia, con la presidenta de la Corte Nacional, coordinamos para que efectivamente exista un buen número de conjueces en el tema penal y asimismo un número de jueces para el tema penal. Entonces, entiendo que ya eso es un tema eminentemente jurisdiccional, fluirá de mejor manera el trámite de los procesos en temas de casación. Un tema final, doctor Moreno. Cuando se habla de la educación, se señala que las universidades no están cumpliendo con su papel al diagnosticar mercados de trabajo, de que en Cuenca hay demasiados ingenieros, demasiados abogados, demasiadas profesiones clásicas, demasiados médicos, etcétera. ¿Qué opina usted cuando se mira desde ese punto de vista, con todas las deficiencias que tiene la administración de justicia en Ecuador sobre este tema, el papel de la educación, el papel de las universidades y la administración de justicia en el país? Creo que en parte hay razón, ¿no? Creo que las universidades, y me incluyo, porque también soy académico, fui decano, no hemos tenido la perspectiva de abrir nuevas carreras o carreras nuevas, que ello hubiese significado un alto costo.
¿Por qué digo un alto costo? Porque con carreras nuevas conlleva una nueva infraestructura, ¿no?, en función a la carrera, y adicionalmente probablemente contar con docentes, incluso que no sean de la provincia o no sean del país, sino traer docentes internacionales con altos sueldos para que efectivamente siembren o dejen esa semilla en las futuras generaciones que puedan continuar en esas carreras. Como en las carreras técnicas, en las carreras sociales, también hay una altísima influencia del gigantesco desarrollo tecnológico y la gente tiene que estar al día para enfrentar estas situaciones. Exactamente, y eso es lo que nos falta, ¿no es cierto? Usted también fue docente y efectivamente sabe que en el tema tecnológico estamos muy atrás por la falta justamente de recursos. Es decir, se necesitan muchos recursos. Yo recuerdo hace muchísimas décadas, ¿no?, llegaron docentes extranjeros, españoles sobre todo, a filosofía y algunas otras que le dieron justamente un lustre que luego fue un plus para que se pongan en un puesto brillante a nivel nacional. Pero todo eso requiere recursos. Entonces, es una situación que sin recursos, las públicas sobre todo se van a quedar. Significará que las privadas evidentemente van a tener un rango más alto para crecer en esta línea. Pero el tema, por ejemplo, de las carreras de medicina y derecho, que han sido siempre, son las más clásicas, ¿no? Y desde que yo estudiaba me decían, pero ¿para qué vas a estudiar derecho si es una carrera ya que está agotada? En la práctica no. En la práctica ocurre que los que más trabajo probablemente tienen son justamente médicos y abogados, porque se requiere en todas las instituciones, para cualquier situación, en lo público o privado, requiere un abogado. Eso no significa que esté señalando de que no hay un agotamiento. Sí, probablemente hay muchas personas profesionales que no han conseguido justamente ejercer la profesión o un cargo para desempeñarlo y están en otras tareas y actividades. A lo mejor es porque tampoco tienen mucho cariño a la profesión que escogieron. Gracias, doctor Moreno, por su presencia. Siempre a las órdenes, ingeniero. Han escuchado al doctor Jorge Moreno, él es vocal del Consejo de la Judicatura.